Vamos a ver a continuación ejemplos de ecuaciones cuadráticas. Ahora, ¿qué forma va a tener la ecuación presentada? Bueno, primeramente vamos a ver la definición. Una ecuación cuadrática es una ecuación de la forma ax cuadrada más bx más c, donde las constantes a, b y c tienen que ser diferentes a 0. Si recordamos, en temas pasados vimos que existen factorizaciones de trinomios. Y ese trinomio es un tipo de factorización tal cual como estamos viendo en la ecuación cuadrática. Bien, ahora a diferencia del tema anterior, estamos viendo a una x grado 2. Y debe de tener este requisito. Tenemos que hacer que sea ese trinomio. Por ejemplo, en este caso, para este ejemplo, la a representa el 1, la b representa 5 y la c representa a menos 24. Y x cuadrada y x vienen siendo parte de ese trinomio. Esto tiene que ser igual a 0. Aquí puedo ver que entonces este ejemplo cumple con el requisito de esa forma. Si el trinomio no hubiera estado de esa forma, tengo que hacer que esté de ella, o sea, tengo que despejarlo. Un ejemplo, supongamos que ese trinomio hubiera estado de la siguiente forma. X cuadrada más 5x es igual a 24. Si tú lo ves, no está igual a 0. Aparte, este 24 no debe estar ahí. Para que tenga esta forma, tengo que despejar este 24 y lo tengo que pasar para este lado con signo negativo. Y me queda x cuadrada más 5x menos 24 y ahora sí, es igual a 0. En algunos ejercicios vamos a encontrarnos con trinomios que no están totalmente despejados o adecuados a la forma de ese trinomio. Por lo tanto, hay que buscar la forma de que tenga ese molde para poder empezar a darle solución. Muy bien, ya que tenemos el trinomio de esta forma, vamos a ver el método 1 y es por factorización. Si recuerdas, la factorización del trinomio de la forma x cuadrada más bx más c me dice que yo debo de encontrar un par de números que multiplicados me den menos 24 y un par de números que sea el mismo par de números, que al mismo tiempo sumados o restados me den el valor multiplicados me dan 24. Bueno, y que al mismo tiempo sumados o restados me den 5. Primero debo de observar que el 24 es negativo. Por lo tanto, la multiplicación tiene que ser un positivo y un negativo. Entonces todo indica que necesito que el centro sea restado. Pero la resta tiene que ser más 5. Entonces, en ese caso hay que pensar en pares de números que multiplicados me den 24. Por ejemplo, el más claro para que me dé 5 es 8 por 3. 8 por 3 son 24 enteros. Y si hago la resta, tiene que ser positivo. 8 menos 3 es igual a 5. Aquí tendríamos que poner el negativo a el 3 para que esta multiplicación sea negativa. 8 por menos 3, vamos a verlo así. 8 por menos 3 son menos 24, más por menos, ahí está. Y 8 menos 3 son más 5. Así que la combinación adecuada es 8 y menos 3. Entonces, volviendo al trinomio, recuerda que tenemos que abrir el par de paréntesis. Ponemos a la variable principal, que en este caso es la x, de un lado y del otro. Y uno va a ser más 8 y el otro es menos 3. Y ya tenemos la factorización. Estamos recordando cómo factorizar. Hay un video en temas anteriores que nos explica cómo factorizar este tipo de trinomios. Muy bien, lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Esto se iguala a 0. Y vamos a tomar los dos factores y cada uno por separado lo vamos a igualar a 0. El primer factor sería x más 8. Lo igualamos a 0. Despejamos el 8. Y me va a quedar que x es igual a menos 8. Esa es una respuesta. Vamos a hacer lo mismo con el factor 2. Tengo x menos 3 es igual a 0. Despejamos a 3 y me quedaría que x es igual a más 3. Recuerda que cambia de signo. Siempre en las ecuaciones cuadráticas va a haber dos respuestas. ¿Por qué? Porque rápidamente una ecuación cuadrática dejó de ser una línea a la hora de graficar. Entonces, todas las ecuaciones cuadráticas, es decir, grado 2,
Por ejemplo, la ecuación la gráfica de una ecuación grado 2 es algo así, es una parábola donde tiene su corte en el origen y los mismos puntos que están de este lado, pues están del lado derecho, y tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Cuando la ecuación cuadrática es sencilla, como en este caso, nunca aborda la parte negativa de y, porque recordemos que no existen números que al elevarse al cuadrado sigan permaneciendo negativos, al menos no en la parte real o de los números reales. Si tengo menos 5 al cuadrado, pues va a ser más 25. Si tengo menos 3 al cuadrado, va a ser más 9. Todo número elevado al cuadrado siempre va a ser positivo. Por esa razón, no podemos tener una línea o que esta parábola esté abarcando los negativos, a menos que dentro de la ecuación yo tenga una expresión negativa, como en este caso. Entonces sí, abarcaría el lado negativo, pero por diferentes razones, de que el negativo lo tiene el trinomio, no es parte del número real. O sea, en el proceso de menos por menos se va a hacer más, pero con este negativo va a quedar negativo. Pero este punto lo podemos explicar más adelante o en ejercicios aplicativos. Vamos a quedarnos ahorita con la interpretación de cómo vamos a resolver una ecuación cuadrática. Volviendo al punto, estamos hablando del método 1, de por factorización. Así tenemos las dos respuestas. Vamos a corroborarlas. Tenemos que verificar que las respuestas sean correctas. Entonces, comenzamos. Vamos a verificar primero a menos 8. Tenemos menos 8 al cuadrado más 5 por menos 8 menos 24. Esto tiene que darte 0. 8 al cuadrado es 64 positivo. Es lo que acabo de explicar. Menos por menos siempre va a ser positivo. Aquí no, aquí es más por menos, es menos 5 por 8, 40. Porque aquí no hay ningún cuadrado. Menos 24 es igual a 0. Sumamos los dos negativos y tenemos que 40 más 24 son menos 64. Así que me quedó 64 menos 64 y esto es 0. Sí, puedo ver que 0 es igual a 0. Por lo tanto, esta es la prueba de que menos 8 es una respuesta. Vamos a verificarlo ahora con 3. Sería 3 al cuadrado más 5 por 3 menos 24. Esto es igual a 0. 3 al cuadrado son 9 enteros, más 5 por 3, pues son 15, menos 24. Esto es igual a 0. Sumo los positivos. 9 más 15 son 24, menos 24 es igual a 0. 24 menos 24 son 0, y 0 es igual a 0. Tienes que comprobar que las dos respuestas sean equivalentes en 0 igual a 0. Si aquí te quedara, por ejemplo, cualquier otro número, 3 igual a 0 es ilógicamente una respuesta, no es respuesta matemática. No es correcto decir 3 es igual a 0. Se pone 3 es diferente de 0. Pero en este caso nos está ejecutando, nos está indicando que realmente es un 0. Por lo tanto es correcto poner 0 igual a 0. Esto me está sirviendo únicamente para comprobar que las dos respuestas son correctas. Hay ocasiones en las que nos vamos a encontrar con ecuaciones cuadráticas sencillas. Es decir, no tienen que ser precisamente de esa forma. Por ejemplo, tengo aquí el caso 1, que es x cuadrada es igual a 5. La idea es la misma. Tenemos que encontrar el valor de x que pueda resolver a la ecuación, aunque esté muy sencilla. Bueno, ¿cómo vamos a hacerle para despejar ese 2 de esta parte de la ecuación? Bueno, recordemos que un cuadrado es la contraposición de una raíz. Por ejemplo, si yo tengo 4 al cuadrado, esto es 16, y si yo calculo la raíz cuadrada de 16, regreso a 4. ¿Te fijas? Esto funciona como en forma cíclica, es decir, una contrapone la otra. Entonces, siempre que tengamos potencias cuadráticas, podemos trabajar las raíces. Así que despejamos, por así decirlo, este cuadrado para acá en forma de raíz. Y se dice x es igual a la raíz de 5. Nada más. No hay nada más que hacer. Aquí hay un punto importante. Cuando trabajamos un despeje de este tipo, tenemos que recordar que el 5 puede ser tanto positivo como negativo y se pone de esta forma.
porque significa que la ecuación tiene dos respuestas. Una es la raíz de 5, esa sería como una x1, y una x2 como la raíz de, menos la raíz de 5. Recordemos que el negativo no puede estar dentro de la raíz porque entonces estaríamos hablando de números complejos y estamos dentro del campo de los números reales. Así que el negativo en el caso de los números reales sí puede estar fuera de la raíz. Entonces una respuesta es raíz positiva y otra respuesta es una raíz negativa. Esto tiene que ver con lo siguiente. Por ejemplo, 5 al cuadrado son 25. Y si pongo menos 5 al cuadrado, también son 25. ¿Te fijas cómo la respuesta es positiva en ambos casos? Aunque el origen, uno sea negativo y el otro positivo. Porque el cuadrado tiene como respuesta solamente números positivos. Por esa razón, tenemos que poner o aclarar que pueden ser dos posibles respuestas. Vamos a ver ahora el segundo caso. Tengo a x menos 4 al cuadrado. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a despejar ese cuadrado y lo vamos a pasar para acá en forma de raíz. Entonces me quedaría x menos 4 es igual a la raíz de 5. Recordemos que este tiene positivo y negativo. Pasando para aquel lado, este 4, porque tiene que quedar la x sola, pues sencillamente va a cambiar como más 4. Entonces me quedaría x es igual a más menos la raíz de 5 más 4. Y siempre que tengamos un más menos, son las dos respuestas, como vimos aquí, x1 y x2. Como es un positivo y un negativo, podemos cambiarlo de ubicación, es decir, podemos ponerlo como 4 más menos la raíz de 5. Y de esta forma ya estamos generalizando las dos respuestas. Una es positiva y la otra tiene que ser negativa. Es decir, x1 va a ser 4 más la raíz de 5 y la otra va a ser x2 es igual a 4 menos la raíz de 5. Siempre que tengamos raíces que no tengan como respuesta un número entero, se quedan como tal. Por ejemplo, no tiene caso que pongas aquí, en este caso, la raíz de 5. Lo pongas con sus decimales, 2.2571. O sea, todos los numeritos que te da la calculadora, no los pongas. Cuando estamos trabajando con álgebra, tenemos que simplificar la expresión. Raíz de 5 es más correcto porque es el número exacto. Si tú le pones con decimales, cortaríamos ese valor y sería un aproximado. Así que siempre que el número no tenga entero en su raíz, déjalo expresado como raíz.